Hola, buenos días a todos. Hola Jordi. ¿Qué tal, Nico? Buenos días. Oye, nada, un placer tenerte aquí. Nada, una nueva edición de nuestras Jopi Talks. Y nada, ahora voy a dejar que te presentes y nos cuentes un poquito más sobre ti, pero bueno, yo conozco a Jordi ya desde hace unos cuantos años, coincidimos también en tema de Sea Rocket, y Jordi pues bueno, es emprendedor, advisor, inversor, muchas cosas, ¿no? Y ahora pues CEO en Diotest Network. Nada, una empresa con la cual hemos trabajado en el pasado y creo que bastante bien, ayudando con algunas contrataciones. Pero bueno, aquí lo que nos interesa en este podcast es sobre todo su experiencia propia y como cofundador de Ancla. Hay que decir que yo hace, pues, ahora 2 o 3 años o así, participé en un podcast de Ancla porque en mi anterior experiencia antes de Jopi lo pasé bastante mal en la venta de mi compañía y sufrí las consecuencias. Y todo empezó al ver un tuit de Diego Ballesteros, ¿no? Que es el impulsor inicial de Ancla, donde pues con toda la transparencia, ¿no? Lo compartió si no me equivoco, en Twitter, y a raíz de ahí pues empecé a hablar con él y por eso participé en el podcast y he seguido lógicamente toda la iniciativa de Ancla, ¿no? Entonces, nada, Jordi, primero, antes de ponernos al turrón, ¿no? Al lío, cuéntanos un poco, sobre todo sobre ti, un poco más a nivel personal. Sí, primero me vas a perdonar la voz porque, como le contaba Nico antes, tengo un constipado guapo. Tengo mejor voz que ayer por la tarde-noche que hablaba con esa voz nasal que no te entiende nadie. Estoy un poco mejor. Pues Jordi Miró, pues y siempre, además es curioso porque incluso todas las presentaciones que hago a nivel de negocio y tecnología empiezan con en la misma slide, que es una foto de mi familia. Yo no sé, no sería quién soy si no fuera por mi mujer, Mariela, y mis tres hijos, L1, L2, L3, Lucía, León y Laia, que me han permitido pues hacerlo lo que hago, ¿no? ¿Qué hago? Pues llevo más de 20 años dedicado al mundo de Internet, casi siempre desde una faceta más tecnológica, pero yo no entiendo el desarrollo del negocio tecnológico o de productos sin entender muy bien dos patas más, que son el negocio, obviamente, y las personas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hemos coincidido mucho, que es, tengo una obsesión o una pasión por el aspecto de los equipos y las personas, porque creo que es el mayor asset que tiene cualquier compañía, ¿no? Entonces, al final, pues para entender qué negocio quieres hacer, necesitas saber qué tecnología necesitas por debajo, pero necesitas saber con quién cuentas o con quién quisieras contar para poder llevar eso a cabo. Y al igual que tú, pues en el 2011, 2021 vi el tweet de Diego y el hilo que publica Diego a raíz de sus problemas de salud mental, y yo, pues igual, hace muchos años que conozco a Diego y le escribo en privado y le digo, oye, Diego, lástima no haberlo sabido antes para haber intentado echarte una mano, pero pues yo también tengo mi cuota de mis miserias y mi relación con mi salud mental. Si vas a hacer algo adicional a, ya lo planteaba dentro de ese tweet. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces, pues bueno, pues hay un grupo de personas que decidimos cofundar Ancla con Diego, y al final siempre digo pues que una ONG, que estamos en camino de obtener que el Estado nos reconozca como de interés general, lo cual pues permitirá que la gente que aporta donaciones a la ONG pues tenga ese beneficio fiscal, pero que una ONG se parece a una startup. En el sentido de levantar capital. Yo tengo mi tío dirige una ONG muy grande, siempre dice, no, si es que yo empiezo todos los años en menos 2 millones de euros. Y yo necesito levantar 2 millones de euros todos los años para llevar a cabo todos los proyectos y poder pagar a todos los empleados que tiene la ONG, ¿no? Pues nosotros estamos en ese camino, que es, tenemos una misión muy clara, que es ayudar a los emprendedores a cuidar su salud mental y sobre todo a conocer toda una serie de mecanismos, técnicas que le ayuden a prevenir. Estamos en ese área de prevención, y luego, si por desgracia esa prevención no ha sido suficiente y necesitas ayuda profesional, lo que hemos ido ampliando con el tiempo es, pues ahora tenemos digamos, un listado como si fuera una red social de verificados, ¿no? De profesionales verificados, certificados por nosotros, y no porque el emprendedor sea un animal raro, pero sí que es verdad que tenemos ciertas particularidades y que muchos de nosotros
los estresores que hemos sufrido son muy similares, ¿no? Entonces, si somos capaces de recomendarte, derivarte a profesionales que nos han ayudado a alguno de nosotros, con los que estamos muy contentos, y que le vas a hablar de ciertas cosas y no tiene que empezar a aprender de cero, yo creo que una de las cosas que nos pasa a muchos de nosotros en ese camino de emprender es que cuando hablas fuera, digamos, de ese núcleo de gente que conocemos lo que hacemos, yo cuando hablo con mi mujer, con mis amigos, con mis padres, y les hablo de ciertas cosas, me miran con cara de marciano, ¿no? Pero Es bueno. decir, Yo siempre digo que cuando vendí la empresa, cuando ya firmamos, la primera cosa que hice volver a casa bueno, y abrazar a mi mujer y dar las gracias por haberme soportado, porque era complicado soportarme, fue llorar. Pero no llorar de felicidad, fue llorar de tristeza, de agotamiento, por fin se ha acabado, ¿no? Es decir, es curioso cómo anhelas una cosa durante muchos años y tus y emociones cuando y cuando se llegan tus emociones no tienen nada que ver con lo que tú te esperabas, ¿no? no, no te permites a ti mismo disfrutar de eso que esperabas, ¿no? Pero Sí, además, parte de lo que decimos, de esa soledad de los emprendedores, porque quitando, si hablas con emprendedores y no tienes por qué tener amigos emprendedores, y hablo amigos de verdad con los que lo puedas hablar todo, ¿no? A sí, calzón sí, quitado. Mis tres amigos de toda la vida están muy lejos de este mundo y cuando a claro. veces les hablo de mi día a día, mis preocupaciones, me miran como diciendo, pero ¿de qué demonios me Claro. estás hablando? ¿No? Entonces, Pues, oye, si te parece, voy a hacer un inciso, más que nada para los que nos estén escuchando, porque que no se piensen que esto va de emprendedores, porque al no, final Ancla y el fundamento inicial, ¿no? Entiendo que, como dices tú, que está enfocado en emprendedores que han sufrido burnout, ansiedad, depresión, lo que sea relativo a la salud mental, concienciar y ayudar. Pero yo te contacté porque justamente se habla mucho de salud mental con emprendedores porque tiene sentido en el hecho de que pues, tienen muchas responsabilidades, mucho estrés por múltiples razones, pero hemos llegado, y no ahora, sino desde hace ya unos cuantos años, ¿no? A que esto no afecta a emprendedores, afecta a cualquier persona, entre casos, en nuestro caso, hablamos más de un tema más profesional, cualquier eh, empleado, sea un junior o lleve un equipo de 20 personas, ¿no? Entonces aquí el objetivo del podcast es sí, sí. hablar de esta realidad, allanarla y De, bajarla de hecho, al terreno, ¿no? de hecho, es parte de lo que nosotros vemos, ¿eh? Es decir, y yo creo que es algo que últimamente he discutido mucho porque es un hecho, hoy estamos hablando tú y yo de esto, pero nosotros hace 3 años que estamos con este proyecto. Y la diferencia de hace 3 años ahora es que hace 3 años nos costaba que la gente nos escuchara y ahora no tenemos suficiente tiempo para hablar de esto con la cantidad de peticiones que tenemos de diferentes foros, ¿no? Y una de las cosas que vemos continuamente que nos pregunta la gente es, muy bien, oye, os enfocáis en emprendedores, pero yo no soy emprendedor, pero tengo el mismo problema. Correcto, Y entonces, como, correcto. lo sé, y entonces por eso decía antes lo de que una ONG se parece a una startup en el hecho de que necesita levantar capital para poder llevar a cabo más proyectos. Y Correcto. parte de los proyectos naturales que derivan de Ancla es, oye, no solo al fundador y al equipo directivo le queremos dar solución, sino cómo podemos a mí no me gusta la imagen tradicional de una pirámide en una compañía, pero al final es la forma más gráfica de verlo. ¿Cómo podemos permear eso hacia abajo? Y de verdad, es decir, porque en muchos casos ves grandes corporaciones donde se hacen ciertos programas, pero se hace el programa, se acaba el programa de temas de salud mental y si al día siguiente seguimos con la misma cultura y los mismos hábitos, pues, Correcto. pues sirve de poco, ¿no? Pero que como a nivel sociedad y yo este tema de salud mental, pues como lo he dicho muchas veces, mi abuelo sufrió mucho de esto, en mi casa nunca ha sido un tabú, pero sí que es hecho que como sociedad ha sido un tabú, es decir, no hablábamos de esto. Sí, sí. No, y estaba Eh, mal visto. entonces, Estaba mal visto. claro, entonces, si ibas al psicólogo o al psiquiatra es que estabas loco. Sí, sí. Pero tú y yo que llevamos gafas, vamos al oculista una vez al año, supongo, vas al dentista y nadie Sí. le parece que tengas una tara o un defecto. Entonces, que los empleados, directivos, managers, todos, como individuos que somos, podemos tener problemas de salud mental y que deberíamos ver cómo hacemos para no tenerlos, es un hecho y que como sociedad, pues cada vez hablamos más de esto. Es un hecho. Cuando yo empecé a trabajar hace veintitantos años, no recuerdo a nadie que cogiera una baja por temas de salud Ya. mental. Sí, sí. Y ahora,
Y ahora, y ahora y sucede ahora, independientemente del bueno, tamaño de la compañía y como debe ser, ¿eh? O sea, es un no tema lo de estoy criticando en porcentajes. absoluto. Al final hay que llevarlo a la Claro. estadística y es un tema de porcentajes Entonces, y está se muy bien acaba, que se acaba ahora haciendo así. abiertamente podamos hablar de esto y podamos, por un lado, al individuo hacerle saber qué debería estar haciendo para estar mejor. Y si piensas en lo que estamos hablando, digamos, en el área laboral, está el individuo, está, si tú quieres, su grupo de trabajo con su manager y está la compañía. Entonces, en esos tres niveles, ¿qué debemos ver, qué debemos hacer para que podamos detectarlo, podamos ayudar y podamos, obviamente, mitigar? Sí, Pues pues está muy claro tú, que ahora podemos hablar de esto libremente y quizás hace unos años pues más no queríamos complicado, hablar de ello. imposible y mal visto, sobre todo mal visto. Jordi, como ya me has destrozado el parte del guión, pues vamos, vamos allá. Pero bueno, como comentaba justo ahora Jordi, es el tema, ¿no? Vamos a empezar a un poco a hablar de la parte del empleado. Insisto, me da igual su rol dentro de la compañía, si tenga más o menos responsabilidad. Cada uno vive barra sobrevive como puede, ¿no? Y cada uno tiene su realidad, sea en el trabajo o fuera del trabajo. Aquí lo hablaremos más desde una óptica, lógicamente, relativa al trabajo, que es lo que nos afecta, ¿no? Y después, cómo tiene que actuar manager barra empresa, ¿no? Es decir, en este caso. Oye, pues vamos a centrarnos ahora en la persona, ¿no? En el empleado en este caso. Cuéntanos, ¿no? Me comentas que estás viendo que lleváis 3 años con Ancla. Lo primero, ¿cómo estás viendo con las emprendedores barra empresas que estás hablando la salud mental de los empleados en tónicas generales? Yo creo que cada vez somos más conscientes de que es un tema del que hay que hablar y hay que mirar, ¿no? Porque a la que empiezas a preguntar abiertamente y si la gente lo haces en un entorno de confianza, lo que te das cuenta, en el caso de emprendedores, hay unos cuantos informes últimamente que demuestran que más del 70% de ellos admiten que tienen problemas de salud mental y cuando hablas con la gente en un entorno de confianza te empiezas a dar cuenta que eso, digamos, transpira hacia abajo en los mismos porcentajes. Sí, sí. Para mí el gran problema es que es verdad que estamos hablando de ello, pero seguimos teniendo miedo a pedir ayuda. Es decir, Vamos a esto. vemos, Lo primero es, soy empleado. Tú lo que estás viendo es, ¿el empleado es consciente de su estado de salud no, mental? no. Pero yo creo que ni el empleado ni el emprendedor, es decir, para saber, yo vuelvo al ejemplo de antes, y además como me acaban de cambiar la graduación esta semana, espero las gafas nuevas, pues yo veo que veo un poquito peor, me voy al médico, ¿no? Y me dice, pues oye chico, te estás haciendo mayor, tienes Sí, la presbicia, empieza a afectar, te duele la muela, vas al dentista. Muchas veces el problema con los problemas de salud mental, y yo hablo desde mi propia experiencia, es que no nos han enseñado, no hemos aprendido a reconocerlos. Entonces, ¿cómo sabes tú? Porque yo me baso en mi primer gran caso, que fue unos ataques de ansiedad que me llevaron al hospital varias veces. La segunda y tercera vez tenía claro que era ansiedad, pero la primera vez pensaba que era un ataque al corazón. ¿Y por qué? Porque los sí. síntomas físicos son iguales que un ataque al A mí corazón. me pasó esto, me depilaron la mitad del pecho, me pusieron marcadores durante un Igual, día y igual, descubrí igual. que no tenía un tema cardíaco. Sí, fue hace ya Pues, esto, pues 15 años o así. yo entré en urgencias con mi mujer y mi hijo, y además llevaba una camisa nueva y aquello te la van a abrir. Oye, cuidado, cuidado que me rompéis, que la camisa Rollo la estoy Superman, ¿no? Es estrenando. decir, Sí, sí. Y claro, 10 segundos más tarde el electrocardiograma sale magnífico y recuerdo a aquella enfermera, o sea, la mano que me dio, o sea, aquel momento lo recuerdo como si fuera hoy. Cariño, del corazón estás muy bien, tú sabes lo que te pasa, ¿no? sí. Y ponerme a llorar como una magdalena porque yo era consciente que había algo que yo no quería escuchar, ¿no? Claro, no Entonces, querías yo creo que, admitir primero dentro de ti y después poder expresarlo a quien claro, considerases. entonces, ¿qué sucede? Yo creo que como individuos en general nos dedicamos muy poco tiempo a nosotros mismos y a conocernos. Es decir, vivimos en una sociedad en la que todo va tan rápido y queremos hacer tantas cosas que ¿cuánto rato te dedicas a ti mismo al día? A ti, Sí, sí, ti, sí, 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 sí. a mirarte por dentro y a saber cómo estás. Muy poco. Bueno, Entonces, justamente eh, antes, a la gente no le importa, pero creo que es un buen ejemplo. Yo lunes y miércoles al mediodía juego a baloncesto. Punto. Y mi agenda está
capada de una cierta hora a una cierta hora. Y aquí lo siento mucho, pero no me lo mueve nadie. ¿Por qué no? Porque esto forma parte de mi vida y para poder seguir estando lo mejor que pueda, Pues necesito hacer ese deporte. Forma parte de mi vida. Si no tengo eso, el tema, no tengo tiempo. Bueno, no tienes tiempo porque no quieres coger el tiempo. eh, eh, Todos tenemos a veces familias, todos tenemos nuestras historias. Oye, hay que contar el tiempo, hay que organizarse. Organizarse no es fácil, yo lo entiendo, ¿no? Oye, y yo quería comentar un caso, justamente lo que me pasa a mí, le ha pasado a un montón de managers. Tuve en el pasado un caso en mi equipo de una persona que le daba vergüenza, miedo a levantar la mano, ¿no? Y comunicarlo. Eh, no sé si por las posibles consecuencias, porque le daba vergüenza, lo que sea. Pregunta muy concreta. ¿Cómo levantar la mano? En el trabajo, ¿eh? bueno, Hablo en no el sé, tema es que, profesional. es que, es que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque eso solo es posible si hemos generado un entorno de confianza en el cual eso sea posible. Y eso yo creo que parte de la famosa cultura de la organización, ¿no? Que hablamos tantas veces. Es decir, la cultura de la compañía permite que en grupos más reducidos o más grandes tú puedas libremente decir cualquier cosa sin miedo a las repercusiones que pueda tener. Y a todos nos gustará decir que en nuestra compañía se puede. Y la realidad es que todos hemos trabajado en empresas donde no se puede. Sí, sí. Pero, Entonces, yo creo que a lo mejor en un entorno muy grande es muy difícil, pero yo siempre creo que luego los equipos se van atomizando, ¿no? O vamos sí. tendiendo Si fuera un a- squad para un perfil técnico pues, o uno pues muy si técnico. si tú fueras un squad y tienes un engineering manager con el cual asumo que estás haciendo one-on-ones de forma periódica y que esos one-on-ones no van de el proyecto en el que estás trabajando, que yo creo que ese es parte del problema. Yo siempre digo que al trabajo no voy a hacer amigos, ¿vale? Por desgracia paso más horas en el trabajo que con mis amigos y mi mujer y mis hijos. Lo que espero es tener una relación profesional buena. ¿Qué quiere decir una relación profesional buena? Yo me preocupo mucho por la situación personal de mis equipos. Y eso no quiere decir que quiero saber cómo te va con tu novia, cómo te va con tus hijos. No, pero necesito saber que tú, Nico, como individuo, cómo estás, porque hay una relación totalmente directa entre Nico el individuo y Nico el profesional, en las dos direcciones, por suerte o por desgracia. Es decir, cuando te va bien en lo profesional, te llevas eso a casa y al resto de tus relaciones, y viceversa. Cuando te va mal, te lo llevas, y cuando te va bien o mal en lo personal, te lo traes y te lo llevas. Entonces, yo no necesito saber los detalles, pero yo sí necesito saber cómo estás y cómo te encuentras, y la única forma que entiendo es que yo también he de ser capaz de manifestártelo. Es verdad que a veces hay cosas que no puedes hacer disclaimer hacia el otro lado en función de la posición, sobre todo si estás en una posición más, vuelvo a lo de antes, no me gusta, más alta, pero de mayor responsabilidad, ¿no? Pero si tú no facilitas ese entorno en el cual alguien que te reporta directamente a ti te puede decir, oye, estoy pasando un mal momento, eh, y a lo mejor no tengo por qué decirte por qué, pero simple y llanamente estoy pasando un mal momento en lo personal. Es muy Barra difícil, o en lo profesional, que la o en empresa, lo profesional, o que en lo la profesional. empresa no está haciendo Es nada decir, para, o que es un amplificador de mis problemas. Es decir, entonces, si yo no tengo un foro donde eso sea posible, es muy difícil que yo, en mitad de una reunión más grande, cuando estamos haciendo ese retrospectivo, tal, y claro, es que yo estoy dando menos de sí porque, o sea, estoy pensando en el clásico ejemplo de un equipo nuestro de desarrollo, ¿no? Que llegas al final del sprint, hay una retro, y en la retro, pues salen cosas que no han ido bien. Claro, es que si nadie sabe que lo estoy pasando mal, es muy probable que mi productividad haya bajado, entonces algo como el señalado, ¿no? Mientras que si mi manager lo supiera y mi manager de alguna forma tomara medidas alrededor de eso, pues eso no se vería como un castigo o como una mala situación, porque ya hubiéramos tomado medidas como bajar la carga de trabajo a esa persona. Hay muchas sí. cosas que Lo podemos que hacer. pasa, lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo, y lo entiendo, pero eso es un problema, porque al final, si tenemos que esperar, al final tú te metes en una compañía, a veces no tienes más selección, trabajas donde puedes, lo que sea. Oye, cada uno, insisto, tiene su vida profesional pues como la consigue tener. Eh, pero claro, como dices tú, ¿no? Que hay empresas que no.
facilitan esa transparencia, cuidado, etcétera, etcétera. Pongámonos en la situación. Quizás lo que puedes hacer, no lo sé, ¿eh? Quizás es intentar, oye, con alguien que te lleves bien de tu equipo, para que sea justamente esa persona que te acabe llevando a HR o llevando a tu engineering manager, Bueno, donde tú te sientas cómodo, ¿no? O no. sí, yo creo que luego acabas de sacar un departamento que yo creo que es clave, es decir, yo creo que los equipos de HR, People, como le queramos llamar, tienen una labor muy importante, que es la de concienciar y visibilizar esos temas. Es decir, oye, a veces, ¿qué nos sucede? Pues que tengo un manager que cada uno al final somos seres humanos y tenemos virtudes y defectos. A lo mejor mi manager es muy bueno para todo lo que es mi carrera, mi desarrollo profesional, y esa parte más humana, pues la trata menos, o porque está menos formado, o porque no es parte de esas skills que tiene. Hombre, yo creo que recursos humanos a nivel transversal y vertical de la organización, y cada vez lo vemos más, tiene que procurar que esa salud mental de sus empleados pueda verse, pueda visibilizarse, la gente tenga los clásicos buzones donde comunicarse de una forma más o menos anónima con ese equipo. Cada vez veo más empresas donde parte de los perks son soluciones como puede ser Oliva u otras plataformas para ir a buscar ayuda profesional. Empresas, no sé, como la nuestra, en la que estamos haciendo talleres de respiración y de otras prácticas para que los empleados sean conscientes de, oye, hay una serie de herramientas que si conoces puedes usar en momento. Yo siempre digo que esto es como tener una caja. El que solo tiene un martillo lo ve todo como un clavo y le pega golpes a todo. Sí. Pero la realidad es que necesito una caja de herramientas, Claro. pero las herramientas las necesito conocer y practicar, porque si no, el día que tengo que usar el destornillador, si no lo he usado nunca, Sí. es difícil que me vaya a ayudar. Lo que pasa es que una cosa que también le doy vueltas es con el tema del remoto, ¿no? Es decir, el remoto total, ¿eh? No hablo del remoto rollo híbrido y tal, ¿no? Entonces, claro, al final, en un remoto o hablas con un Slack, un chat, o que sea, un gestor de proyectos, el que sea, y después tienes llamadas, ¿no? Pero las llamadas al final van al grano, ¿no? Porque al final tienes un objetivo, más o menos lo cumples si lo consigues, vale, perfecto, pero no hay esos momentos donde ves una cara, donde Es, percibes un momento de café, donde realmente la persona, entre comillas, se relaja para poder sacar un poco lo que hay de verdad, ¿no? Dentro de yo, esa persona, ¿no? yo supongo que porque, sobre todo los que somos un poquito mayores, ¿no? Y hemos trabajado durante muchos años en un entorno 100% esencial. El remoto maximiza mucho el trabajo individual, porque muy probablemente tienes menos interrupciones, entonces su trabajo individual, y claro, si voy al área que más he llevado yo, que es el área de ingeniería durante muchos años, el ingeniero es un ser solitario por definición y poco social, con lo cual está encantado, ¿no? Pero sí que creo que para la labor de equipos, de cohesión de equipos, y esa parte más, al final el ser humano es un animal social. Entonces, Totalmente. esa parte social en el remoto, sobre todo porque los que no nacimos como remotos, es decir, las empresas que nacieron siendo remotas ya crearon toda una serie de procesos asíncronos, ¿vale? Para que las cosas funcionaran. Dicho lo cual, hay una parte que es el roce, como decimos en castellano, el roce hace el cariño, es decir, compartir mesa, compartir café y demás. Genera unas relaciones sociales que no genera el que tú y yo ahora nos vemos en una pantallita así, donde además solo veo este trozo de tu cara, con lo cual no puedo entender perfectamente tu body language porque solo veo tu cara. Y cuando estás en una reunión, en un tal, y ves el comportamiento, cómo se siente la persona en la mesa, cómo reacciona y demás, con la edad aprendes a leer eso, ¿no? Sí, 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 no, totalmente, Entonces, absolutamente. el remoto, para esos casos, nos ha hecho mucho daño. Es decir, la soledad que muchas veces nos fuerzan nuestros problemas de salud mental, lo único que ha hecho es potenciarlo. Tengo más rato para estar solo y para no Sí, interactuar. no, no, y insisto, para detectarlo o no quieras tener esa confianza Mucho con más ese difícil, engineering manager o porque ese HR que solo te ha hecho el es, onboarding en los primeros 3 días y dices, es que no le he visto en mi vida a esa persona y que luego y que le voy a botar te ahora mis manda una. marrones y llevo 2 años en la compañía.
y que te mande una encuesta y digo, y ahora voy a contestar yo esta encuesta con sinceridad y te voy a contar que estoy Sí. hecho una mierda. Sabiendo que en mi squad Cuando hay 5 personas y seguro que van a saber que soy yo el que ha contestado esta encuesta. Sí, no, es que el sistema es anónimo ya, pero yo ya sé que si descartas ciertas cosas acabas sabiendo que soy yo. Exactamente, ¿no? Y ya está. Oye, una cosa que también le ha dado vueltas es, vale, imagínate, vale, el empleado está mal, coge una baja, vuelve al cabo de, no sé, 6 meses, 9 meses, un año, 4 meses, da igual. Un tiempo grande, ¿vale? Para que no son 2 semanas, un tiempo grande. Claro, me pongo en la piel de la persona y claro, ese miedo, supuestamente esa persona, o es lo que deseo, ha mejorado, se ha tratado, ha mejorado, pero claro, vuelve a un entorno donde la gente dice, ¿qué le ha pasado a este? Bueno, pues un cuchillo, no sé, la gente habla y tal, probablemente, aunque no se tenga que saber, muchas veces se acaba sabiendo que esa persona tiene algún problema de salud mental, sea el que sea, sin entrar en detalles. Claro, y esa persona, aunque esté mejor, tiene, tiene miedo, ¿no? Al volver de, hostia, ¿cómo me van a recibir? ¿Cómo me van a tratar? ¿Voy a tener la misma posición? ¿Me van a respetar igual? No lo sé. O sea, a mí creo que se plantean dudas por parte del empleado y creo que ahí, lógicamente, hay trabajo de la empresa para que su aterrizaje a la vuelta sea lo más cómodo posible, ¿no? En ese sentido. O sea, yo sí lo sé porque sé lo que me pasó a mí, pero también sé de gente que ha trabajado conmigo, Sí, que ha estado en esos casos y es cierto que como empresa tú no has de preguntar, es decir, no le puedes, por ley no le debes sí, 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 contactar, sí, no sí. sé qué, pero yo he tenido algún caso de gente que antes que empleado mío era amigo. Entonces hay una relación que dices, oye, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice Jordi? ¿O qué dice la relación humana que teníamos antes de eso? ¿No? Y esas personas, todos hemos tenido ese miedo de qué va a pasar el día que vuelva. Y yo creo que depende mucho de la persona. Yo siempre fui muy abierto. Como tú, lo he contado en mil sitios. O sea, nunca tuve miedo a decir, oye, yo es que he sufrido de ataques de ansiedad, he tenido estos problemas con la bebida y tal, no he tenido problema en decirlo. Entonces, pero entiendo que haya gente que no quiera decirlo. Entonces, como empresa y como managers, pues lo que pasa es que, como tú dices, luego además a todos nos encanta el chisme y a todos nos encanta hablar y me han dicho, he oído tal. Entonces, yo creo que eso hay que cortarlo de raíz. Oye, esta persona ha estado de baja, se reincorpora, igual que cuando alguien entra nuevo a un equipo. Solemos tener más cuidado que cuando... es como cuando te enamoras, empiezas a salir con alguien. Los inicios de una relación siempre son maravillosos o deberían serlo. Pues yo creo que esto es un poco parecido. Es decir, esa persona, llamémosla Antonio, se reincorpora al equipo, pues todos hemos de tener un extra de cuidado para que ese re-onboarding dentro de sus funciones y dentro, porque además cuando son bajas largas, parte de lo que pasa es que todas esas tareas que hacía de forma rutinaria o habitualmente Antonio, las ha pasado a hacer otra gente del equipo. Entonces ahora tenemos que volver a reorganizarnos. Por un lado, en lo que es profesional, que es, oye, ¿cómo le volvemos a dar a Antonio esas responsabilidades u otras nuevas? Y otra, ¿cómo hacemos que sea productivo y que le ayudemos a no recaer en lo que haya tenido? Y no tengo por qué Sí. saberlo, pero yo creo que ahí es donde se demuestra que la compañía, desde arriba hacia abajo, con el equipo de recursos humanos ayudando, somos capaces de acompañar a esa persona que se sienta acompañada y segura en su reincorporación a su día a día. Ah, no, absolutamente. Y ahí, el otro día tuvimos una Jopi Talk con el fundador de Guru Walk, ¿no? Juan Castillo, un tío muy majo y tal. Y una cosa que me gustó, y eso no es fácil, dijo, no, no, sí. Ellos tienen una cultura muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Casi Mucho. casi talibán, ¿eh? Pero me gusta porque tiene mucha personalidad. Pero una cosa que me gustó, dice, no, no, es que el equipo no es una familia, es que nos equivocamos. Es que al final Nunca, el equipo, nunca. el equipo, si quieres, es como un equipo de baloncesto, un equipo de fútbol cohesionado, fuerte, y si hay buen rollo, las cosas funcionan mejor, si todos confiamos unos en nosotros, las cosas funcionan mejor, pero no es una familia. Entonces, lo que tampoco puede pretender el empleado es que el manager barra empresa haga de familia. No, lo que tiene que hacer es ayudarte para que ese proceso lo pases lo mejor posible, da todas las herramientas para que esto te vaya lo mejor posible, pero la empresa tiene que ayudarte,
pero no tiene que actuar en lo que no es. Es decir, y creo que eso es importante. También es lo que la persona puede encontrarse sola y que a lo mejor sus, entre comillas, amigos o amigos estén en la empresa, puede pasar perfectamente y pasa, pero no hay que confundir los roles. Creo que ahí es importante porque aquí podemos pensar en esta podcast, no, es que los problemas vienen porque la empresa hace cosas mal. Perfectamente puede ser, pero puede no serlo. A lo mejor esa persona se está divorciando o está en una depresión por lo que sea. Me da igual. Sí. Y pasa que como pasa 8 horas al día en un trabajo, pues donde se visualiza, pues es trabajando. Y ya está. Entonces creo que ahí eso también es un problema porque a veces esperamos cosas que no tienen que ser. Y entonces yo ahí, entonces, yo en mi caso, ¿no? Con el equipo siempre intento tener una muy buena relación, pero no pretendo ser el padre de nadie. O sea, yo lo que intento es ayudar, como dices tú, concienciar, ayudar, qué puedo hacer, Bueno, pero no quiero saber el detalle de lo que te está pasando, que me puedes contar, evidentemente, solo que sí, que sí. te escucharé, pero que no, la relación es la que Pero tiene que ser, ¿no? Pero fíjate, te lo he dicho yo antes, es decir, yo vengo a trabajar, a tener la mejor relación posible, pero los amigos y la familia están en otro lado. Oye, que si acabo haciendo una relación tan buena como para, porque además yo es que el término amigo tengo Sí, sí. menos que dedos en una mano, ¿eh? Pero conocidos tengo mucho y luego podemos discutir el nivel Sí, 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 sí. tú quieres de intensidad en esa relación, pero yo creo que en muchos casos, y lo has dicho tú, es eh, dejar claras las expectativas, ¿no? Entonces, y eso que acabas de decir tú, de el empleado muchas veces primero le echa la culpa a la empresa de todo. Entre otras cosas, porque es mucho más fácil echarle la culpa a la empresa, que es un ente, que asumir cierta responsabilidad. Pero luego a veces confundimos qué nos debería dar eh, cada actor que tenemos en nuestra vida. Entonces hay cosas que la empresa no te tiene que dar. Es decir, hay cosas que la empresa te puede ayudar, pero el cariño. Sí, pues, hay que buscarlo en otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, que la empresa ha de no fastidiarte la salud mental, sin lugar a dudas, Hombre, eso está clarísimo. No echarte mierda, ¿no? Es decir, ¿vale? Entonces, y si estás en una organización donde eso se permite, donde la famosa cultura es tóxica, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es buscar un cambio. Y más cuando hablamos de un sector como el nuestro, el tecnológico, donde la oferta es la que es decir, que hay un montón de oferta, que cambiar de sitio porque la parte, digamos, más personal es mala, pues debería ser algo correcto. como el respirar, Sí, ¿no? esto Entonces, ya comentaremos después en la parte de empresa, pero para acabar creo que para esta primera parte tenía un par de preguntas. Una cosa que me gustó, porque antes de esta llamada, pues lógicamente hablamos un poquito, Jordi y yo, de cómo enfocarla, y me gustó mucho una cosa que me dijiste, oye, de nada me sirve que una persona del equipo se tome una baja, da igual el tiempo que sea, si no se trabaja en sí mismo esa baja, ¿no? Entonces, ya que con tu experiencia con Ancla, profundiza un poco sobre ello, porque al final la empresa dice, oye, quiero cogerme la baja, cógetela, no puede influir en lo que pasa después, pasa es que tenemos que concienciar qué es lo que tiene que hacer la gente en bueno, ese momento de baja, ¿no? O el si momento te de coges baja, una... Sí, pre-baja, sí, post-baja, ¿eh? Es decir, sí, pre, sí. durante, Oye, post. si tú te coges una baja porque te has roto la pierna y no puedes ir a trabajar, asumo que te escayolan y tal, y luego tendrás que ir al fisioterapeuta hasta que físicamente puedes andar e ir a trabajar. ¿Qué sucede cuando nos cogemos una baja? Porque realmente no estamos aptos para trabajar. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, y ahí depende de cada uno, pero cuando estás así de mal, es que hay que ir a un profesional. Profesional, entiéndase, psicólogo, psiquiatra, un coach. Pero si tú no aprovechas ese tiempo que por suerte tenemos en esta sociedad del bienestar en la que vivimos en España, especialmente, en la cual, oye, me cojo una baja, la seguridad social me va a ayudar con la parte económica de mi salario y tal, pero si yo no aprovecho ese tiempo para ponerme en manos de profesionales y entender qué tengo que hacer yo para salir de la situación en la que estoy, bien sea a través de medicamentos. Claro, oye, cuando estuve muy jodido, hubo una primera fase en la que tuve que tomar pastillas para conseguir llegar a un nivel mínimo en el cual no solo con las pastillas, sino con más trabajo, y fui dejando las pastillas para, con solo trabajo
con un profesional, con mi psicóloga, a la cual siempre digo que si fuera millonario le regalaría lo que quisiera porque le debo un montón, ¿no? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que empezar a incorporar en mi vida, igual que hablamos en el mundo de la programación, de las buenas prácticas y los buenos hábitos del código, el testing, el no sé qué, en mi vida. ¿Qué tiene que hacer Jordi en este caso para estar bien? Oye, pues primero, tendré que ser capaz de ir a terapia y en esa terapia abiertamente vaciar todo aquello que soy consciente que me hace daño. Muy probablemente esa terapeuta también me va a ayudar a ver cosas que me hacen daño y yo no soy capaz de ver. Y muy probablemente me va a enseñar técnicas que me van a ayudar a afrontar esos problemas que yo tengo o esas situaciones que tengo. Y hay muchas que son comunes a cualquier mortal, que son, ¿tengo una alimentación sana o no la tengo? ¿Duermo o no duermo? ¿Hago un mínimo de ejercicio o no hago un mínimo de ejercicio? ¿Me dedico un tiempo a mí mismo? Y ahí hay un montón de opciones, mindfulness, no mindfulness o demás. Yo, como decías tú, yo tengo varias cosas que son sagradas en mi agenda y que además están puestas como tal. Yo salgo a caminar a las 5:30 de la mañana y no porque sea del club de las 5 a.m., no, yo me he levantado siempre hasta ahora porque mi cuerpo es muy de mañana y menos, digamos, de tarde y de noche. A mí, desde hace años me gusta jugar al billar y pues, tengo una serie de horas bloqueadas porque son para mí. De hecho, el día que voy con problemas en la cabeza, juego como el culo, porque estoy pensando más en ese problema que tengo que no en Ya, hacer las jugadas que debería estar haciendo, ¿no? sí, sí. Entonces, si tú eres capaz de incorporar en tu vida una serie de buenos hábitos, es mucho más factible que estés bien que estés mal, pero es que está más que demostrado. Es decir, que Sí, hacer sí, 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 sí. deporte libera endorfinas y que liberar endorfinas va bien para la cabeza es un hecho. Y hacer deporte no quiere decir correr maratón. Puede ser correr Exacto. maratones, pero No, es decir, y justamente es una cosa que lo he visto mucho en algunos emprendedores y no pocos. Hostia, digo, que muchos emprendedores que empiezan a correr maratones y cosas así y tal, y digo, que está genial. Pero eso también es como compensar un estrés muy bestia en el trabajo. Y no puedes compensar haciendo deporte de loco porque tienes un estrés de loco. Al final entonces, acabará petando por algún lado. Y lo mismo le pasa a los empleados, ¿no? Es decir, que acaban haciendo entonces un igual, montón y de la- deporte, que está muy bien hacer pues deporte, pero ¿por qué hago tanto deporte? No puedo hacer bueno, excesivamente deporte para compensar la mierda que tengo por otro lado. y lo mismo, es decir, pues, y luego además te das cuenta que cuando uno está mal, yo por ejemplo reconozco muy rápido cuando empiezo a estar mal, lo primero que hago es comer mal. Ya. Yo perdí 30 kilos hace 6 años, cuando nació mi hija, en un momento que mentalmente no estaba muy bien. Mi mujer siempre dice que estaba fatal y que estaba loco y además me puse a perder peso y perdí 30 kilos que lo necesitaba. Y yo a día de hoy, cuando veo que empiezo a comer un poco mal, normalmente es un síntoma de que aquí está pasando algo. Ya, 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 ya. Entonces, pues yo creo que si te tomas la baja, acudes a un profesional, empiezas a incorporar todas estas cosas como un hábito, que eso es lo complicado de todo esto, es que sea un hábito. Es decir, que llegues a un punto de repetición que no puedas dejar de vivir sin ello. Está claro. Entonces, seguro que tu reincorporación a tu puesto de trabajo será mucho más sencillo, porque si lo único que has hecho es cogerte la baja, no cuidarte. Dentro de 3, 4 meses vuelves a tu cita con tu médico de cabecera para la revisión de la baja. Pues me siento mejor. Tampoco esa persona va a tener más, porque no tienes que llevar un examen, no tienes que llevar un documento de tu psicólogo o psiquiatra diciendo este tío está de maravilla. Te va a dar el alta, te vas a reincorporar, no has trabajado en ti ni en esas cosas que te hacen estar mal y lo más probable es que en corto tiempo vuelvas a estar igual, porque no has hecho nada para cambiar eso que te hacía mal y vas a volver a un entorno y tiene que ser y a lo mejor es el entorno más sano del mundo, que el entorno no tiene nada que ver, pero tú no te has cuidado. Exacto. Oye, último punto, porque si no se nos alargará demasiado en la parte más de empleado, ¿no? Es decir, bueno, un par de cosillas. Eh, una cosa que yo he aprendido, me ha costado, pero he aprendido, es escuchar mi cuerpo, ¿no? Es decir, pues yo tenía ansiedad muchos años y tal, ¿no? Eh, y una cosa que me ha pasado en el pasado, hostia, cuando a veces me proponían algún reto profesional nuevo, muy chulo, y enseguida mi cuerpo me daba señales. Ansiedad, dolor en el pecho, no sé, nubarrones. Y eso le pasa a una persona, le pasa a un empleado. Al final, hostia, te voy a ofrecer esta nueva posición, hostia, más responsabilidades, más dinero, más tal, sí, llevar un equipo, lo que sea, da igual. Oye, un proyecto súper chulo, pero también muy estresante. Y entonces tú tienes
las ganas de asumirlo, porque te sientes más realizado, porque quieres crecer, por el motivo que sea. Da igual, todo está bien. Es decir, también está mal decir, también está bien decir que no, ¿no? Pero es una putada. Pero yo ahí insisto mucho en que tenemos que escucharnos, porque al final nuestro cuerpo es mucho más listo que nuestra mente, muchísimo más listo que nuestra mente, para poder escuchar esas cosas y decir, uff, este no es tu momento para asumir eso. No estás preparado, no estás listo, no te toca. ¿No? Y no es fácil, pero creo que más de un error que te lleva al burnout, ¿no? El famoso burnout, no pasaría si tuviéramos la capacidad de escuchar nuestro cuerpo y de tomar las decisiones en función de lo que nos dice nuestro cuerpo. Sí, pero es que volvemos a lo que te he dicho antes, es cuánto tiempo nos dedicamos a escucharnos a nosotros mismos o a mirarnos a nosotros Sí, mismos, de forma objetiva y crítica. sí, sí, sí. Entonces, porque además esa situación la he vivido hace poco con alguien a quien quiero mucho, ¿no? Y luego además, en algunos de esos casos ¿puedes decir que no a lo que te están planteando o no? Ah, claro, porque a lo mejor la empresa te dice, no, no, es que si no lo coges, entre comillas, nunca he dicho por escrito, en esa empresa estás muerto. Y eso, claro, Claro, entonces, esto es muy, aparte que es entonces, muy cabrón, es que bueno, volvemos no a piensas que en esa la organización. persona, es decir, Claro, claro, pero eso pasa. sí, sí, y Yo cuanto más lo alto viví, estás en una organización, lo más viví hace pasa. poco con alguien a quien quiero mucho, ¿no? Pero en el otro caso yo creo que muchas veces es lo mismo. Es decir, oye, ¿te escuchas lo suficiente como para entender que ese dolor de estómago que estás teniendo a veces no es culpa de que has comido mal, sino que cada uno somatizamos algunos de estos síntomas físicamente en diferentes sitios? Sí, sí. Entonces, a lo mejor resulta que a ti te da en el pecho, al otro en el estómago y tal. Oye, ¿de verdad eres consciente que ese dolor, esa molestia, ese no sé qué que estás teniendo no es solo físico, que tiene un componente Mental. mental detrás? Pero eso solo pasa porque te conozcas a ti mismo, porque te dediques un poco de tiempo a escucharte y porque tengas un interés en saber, en ir un poquito más allá de las cosas. No, y un poco sobre esto, y me ha pasado, ¿no? Hace, no sé, ahora unos 4 o 5 años o así, un empleado, ¿no? Me dice, no, no, es que claro, no estoy bien, pero me quiero coger la baja. No, no sé si cogerme la baja porque en el trabajo me siento bien. Y tú después, claro, yo no puedo forzar a nadie a cogerse una baja. Creo que no puedo forzar a nadie, ¿no? O sea, al final la persona tiene que tomar la decisión. Y tú piensas, no, no, pero yo creo que tienes que tomarte la baja, pero también entiendo su posición de que estoy en un entorno que estoy a gusto, pero también pienso, ya, pero es que estás en este entorno, que estés a gusto, seguro que quizás habrá algún estresor y no harás limpio, tienes que hacer limpio, ¿no? Entonces es complicado también esa parte del otro lado de decir, yo te propongo, creo que, tú decides, evidentemente, ¿no? Entonces, Bueno, al final la decisión es individual. Es sí, decir, sí, yo sí, creo que absolutamente. la responsabilidad tuya como empresa o como manager es decirle lo que crees que es mejor en ese momento. Sí, Pero por suerte, yo individualmente, a mí no sabes la de veces que me recomendaron parar sí, y yo lo hice hasta que exploté. Y el correcto. día que explotas dices, ¿por qué no escuché a mi mujer, a mi padre y al otro? Pues mira, ¿por qué no? Sí, sí, Y sí. si en vez de ser en Porque ese caso emprendedor, quieres agradar, te crees por el más lo, por, fuerte, etcétera, ¿no? por lo que sea, pues, si en vez de ser emprendedor eres empleado y te lo ha dicho tu jefe de recursos humanos y tal, pero al final el que tiene que tomar la decisión de decir, oye, paro, me cuido y vuelvo, eres tú. Sí, sí. Oye, pasamos un poco al lado de la empresa, ¿no? Y la parte de responsabilidad, ¿no? Más que responsabilidad, concienciar, ayudar y tal. Lógicamente, como todo, tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Yo lo primero es un tema más conceptual eh, hostia, hay una cierta responsabilidad por parte del manager barra personas de people de detectar estas cosas, porque a veces el empleado no se atreve a hablarlas. Estamos hablando de que no eres el padre Yo malo sé. de nadie, pero eres el manager, ¿no? Entonces, Yo y creo no, y que, no siempre es yo creo fácil que sí. detectar, ¿eh? No, no siempre es fácil, ¿eh? Es decir, ni mucho Yo, menos. yo creo que no es fácil, pero yo creo que sí. Ujú. Yo creo que es obligación nuestra eh, ofrecer el mejor entorno de desarrollo profesional para la persona y eso solo puede pasar si tú, entre comillas, lo das todo de la mejor forma, pero también si eres consciente que la otra persona está en su plenitud para Ya, disfrutarlo. ya. Entonces, como decíamos antes, no tengo que entrar en los detalles.
pero yo sí sé cuándo una persona está rindiendo a tope y bien y cuándo no. Y cuando no está rindiendo a tope, y no tengo que esperarme la típica caída en performance o en lo que sea, y a veces no cae tu performance, ¿vale? Pero cae tu actitud. O sea, hay muchos potenciales síntomas que como managers deberíamos estar mirando para poder saber que una persona está sufriendo ciertos problemas. ¿Y cómo el manager y people tendría que levantar la mano con ese empleado? Como decías tú, con un one-on-one donde intentas Bueno, es esclarecer un que poco. claro, es que yo creo que, es decir, si tú eres capaz de detectar alguna de estas señales, yo creo que tu obligación es ir y, como decía antes, usamos a Antonio como ejemplo. Oye, Antonio, me he Sí, dado cuenta que esto está sucediendo, ¿cómo te puedo ayudar a sí. mejorarlo? ¿Te está sucediendo algo que, digamos, que esté forzando estas situaciones? Claro, lo que es muy raro es que si tú y yo nunca hemos tenido una conversación, más allá de que en mi one-on-one hablamos de los proyectos y de lo que hago bien o mal tecnológicamente, que de golpe y porrazo me sueltes eso. Ya. Entonces probablemente el empleado dirá, hostia, ¿y qué está pasando? Ahora, si dentro de esas conversaciones habituales tú siempre tienes un minuto para preguntar, oye Antonio, ¿cómo estás? Veo que todo bien, será parte de la conversación. Entonces, yo creo que parte, o sea, parte de esto parte de que ese espacio para el cómo estás como individuo exista siempre en esas conversaciones. Sí, y una cosa que yo he hecho, no siempre, pero lo he hecho, es intentar que esa conversación salga del entorno laboral, ¿no? Vale, típico es que te vas Claro. a reuniones y hagas una videollamada, que es lo estándar. Oye, vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos un café en el bar de abajo y vamos a hablar, simplemente, ¿no? Esto, Intentar esto es salir como del entorno. esto es, bueno, porque yo creo que hay muchas tácticas tanto en negociación como en conversaciones difíciles, que una de ellas es tenerlas en un entorno que no sea el habitual, porque si las tenemos en el entorno habitual, quedan muy encorsetadas. Si las haces en una sala de reuniones de la oficina, hay un setting que ya te predispone a hablar de trabajo y de oficina, porque estamos en la oficina, mientras que en otro entorno, y a veces puede ser tan simple como y a veces no es fácil porque el café de la oficina, el no sé qué, pues no hay privacidad. Pero digamos, a la que rompes con alguna de estas dinámicas que tenemos establecidas, consigues que esa persona, las dos partes, estén más relajadas y menos defensivas. Claro que es cierto que en el remoto pues es lo que hay, es decir, la videollamada acabará siendo videollamada, pero quizás puedes plantearla de, oye, ¿por qué no nos tomamos un café virtual, ¿no? Que se hace a veces. Oye, Claro, sí, intentemos hacer sí. alguna táctica o algo para que esto sea diferente, ¿no? Que cada uno... Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Oye, y una cosa, vale, ¿qué protocolo? Entiendo que lo hay, no sé si es legal, hay un tema de ley o no, pero ¿qué protocolo tiene que seguir una empresa cuando detecta un issue de salud mental con un empleado? ¿Qué es lo que recomiendas? Pues no tengo ni idea de legalmente qué puedes hacer, para ser muy sincero. Pero no, Yo no lo legalmente, que lo que tú has visto, lo que vosotros proponéis, ¿qué recomendáis de protocolo? yo creo que y en casos que yo sí he visto y he trabajado porque me han tocado de cerca, es ser muy honesto y decirle, Antonio, creo que tienes un problema y creo que tendrías que ponerte en manos de unos profesionales que te ayuden, porque a veces no hace falta coger una baja para resolver estos problemas. Que sí, a veces no. Eh, y muchos casos lo que necesitas es la opinión de un profesional que te diga cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, pero yo sí que creo que mi obligación como gestor de esa persona dentro de mi equipo o dentro de mi compañía está el decirle, creo que necesitas ayuda. Y una ayuda que yo no te puedo dar, porque como decíamos, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, ni es el objetivo de la empresa. Pero necesitas ayuda y a lo mejor incluso ayudarte a encontrar esa ayuda. No, no, Es decir, porque a absolutamente, veces absolutamente. sabemos de... Entonces, yo creo que la obligación de la empresa es hacerle ver a ese empleado lo que tú estás viendo y lo que tú le recomiendas. Sí. Y después hay una cosa que comentábamos antes, que lo hemos comentado más en la parte de empleado, que es cómo la empresa establece una cultura a través de una serie de acciones, procesos, etcétera,
donde la persona sienta la tranquilidad de que si le pasa algo así, entre comillas, de la parte profesional no pasa nada. Es decir, lo entendemos y te vamos a ayudar y tienes todo nuestro apoyo, ¿no? Es decir, Por eso, y yo entiendo que haya gente que no lo quiera hacer transparente, ¿eh? Yo no lo respeto muchísimo, pero es precioso cuando tú sabes que en tu organización hay casos que suceden de este tipo y que esa persona ha vuelto, que esa persona vuelve, se incorpora, vuelve a ser quien era o incluso mejor o distinto, pero vuelve a desempeñar un rol dentro de la organización y sirve como ejemplo para otros para decir, ¿ves cómo no pasa nada? ¿Ves cómo tenemos casos en la organización de, oye, he tenido un problema, el que sea, ha podido irse y ha podido volver? Y entonces, yo creo que, como todo en la vida, el enseñar con ejemplos es mucho más sencillo que con teoría, ¿no? Entonces, eh, pero entiendo que hay mucha gente que, oye, no quiere que se sepa que yo he estado 3 meses de baja, 5 meses de baja, porque, bueno, porque a lo pues hay que... mejor alguien puede pensar que limita mi carrera profesional o lo que sea. Entonces, pero si ves que esos ejemplos no sufren de eso posterior, dices, oye, pues a lo mejor el día que tenga que levantar la mano no me cuesta nada. Sí, sí. No, no, muy buen punto esto. Oye, y toca hablar, no, no soy muy del tema de los mitos, pero a veces veo en algunos Slacks que estoy ahí metido de, no, los mitos de trabajar en startups, o los mitos de trabajar en consultoras tecnológicas, ¿no? Que es un Sí, poco el ecosistema. conocemos esos canales, sí. Por eso conocemos los canales, ¿no? Y creo, si no me equivoco, que tú has trabajado en en Sí, esos dos sí. ámbitos, ¿no? Entonces, yo no soy muy de gerenciar, no, porque claro, las startups hay mucho estrés. Y yo, bueno, depende. Cada compañía es un mundo. Y yo sé de muchas Eh, compañías corporate que no son ni startups ni consultoras que hay estrés. Sí que es cierto que en algunas culturas o algunas startups o sobre todo en consultoras, sobre todo por la parte del cliente, hay una serie de sprints o de deadlines que muchas veces son jodidos y que eso lógicamente pueden afectar a tu salud mental. ¿Qué opinas? No, insisto, no me gusta Mira, nada generalizar, no, ¿eh? no, Porque es decía, jodido. mira, ayer fui a Madrid a un evento de Salesforce con un compañero de la oficina y justo hablábamos un poco de este tema porque los dos hemos pasado por las dos tipos de, ¿no? Empresa grande, empresa consultora, startup y demás. Yo creo que no es un problema de consultora, startup, es un problema de compañía. Pero sí que es cierto que hay situaciones que se dan más veces en un tipo de empresa que en otro, ¿vale? Es decir, el estrés y la ansiedad que genera las fechas de entrega de una consultora, una gran compañía, son las que son, y además cuando tienes un proyecto solo puedes jugar con dos variables: el tiempo, la funcionalidad o el tiempo. O me das más tiempo o recorto funcionalidad, pero si quieres que meta la misma funcionalidad en el mismo tiempo, solo hay una solución, que es trabajar muchísimas más horas y entres en un ciclo donde eres ineficiente, porque cuando pasas de trabajar 8 o 10 horas a trabajar 16 todos los días, llega un día que las 16 se convierten en 8 porque eres la mitad de productivo, ¿no? Y es cierto, pues, que en cambio en la startup, pues sobre todo en ciertas fases iniciales donde estás en modo de supervivencia porque dependes de vender más o de la siguiente ronda de financiación, pues esa tensión empieza por el founder y va bajando hacia abajo, ¿no? Entonces, yo creo que generalizar no está bien, pero que en ambos tipos de empresas se pueden tomar muchas medidas a nivel de cultura, procesos y demás para minimizar eso. Pero dicho lo cual, cualquiera de nosotros que tenga amigos o haya tratado con otro tipo de negocios o comercios, siempre pongo este ejemplo. Mi carnicero, ¿tú sabes lo que trabaja en Navidades? Sí, sí. Para que todos nosotros tengamos o el pescadero, tengamos todo eso que necesitamos. Pues yo creo que también hemos de ser conscientes que en cualquier trabajo hay picos, ¿vale? Y yo creo que a veces le pedimos más del 100% a la empresa, pero nosotros no estamos dispuestos a dar ni el 100%. Entonces, oye, es que yo solo voy a trabajar Yo entiendo que si tu vida es un pico, entonces tienes un problema. Pero que en todos los trabajos hay picos, que en todos los trabajos hay momentos de más estrés, igual que en la vida. Entonces, hemos de tener las herramientas para justificarlo y minimizarlo. Pero que en cualquier tipo de organización, sea del tamaño que sea, pues depende mucho de la cultura que lleva esa organización y de cómo se planteen las cosas, habrá un mayor o menor nivel de estrés y habrá una mayor o menor flexibilidad a la hora de plantearlo. Sí, sí, total. Y una cosa que también ayuda mucho es que
sin entrar en la salud mental del manager, que el manager tiene que ser una barrera para que el estrés no llegue más abajo, ¿no? Porque para mí un manager debería parar ese estrés que le viene a veces de más arriba e intentar que su equipo trabaje en las mejores condiciones porque así además rendirán mejor, será más sano para Bueno, todos ellos y todas ellas bueno, pobre manager en este caso, pobrecito, pero no ayudará sí, en pero nada si ese estrés, presión que viene de lo arriba, dejas caer. lo dejo hasta abajo de todo, en plan, es vuestro problema. Bueno, No, esto para mí yo es creo muy que discutible eso, es decir, antes has puesto un ejemplo que para mí es muy válido y es que los equipos de alto impacto, alto performance se parecen mucho a los equipos, a los buenos equipos deportivos. Eh, la labor del entrenador es la que es, no solo poner a los mejores jugadores, porque no siempre son los mejores para diferentes competidos. partidos, sino que Sí, sí. y es bueno que los equipos tengan un punto de presión, tensión. Claro que sí, todos necesitamos ese punto de presión para funcionar mejor, pero es parte de la labor del manager, del entrenador, saber cómo gestionar eso, saber que hay partidos que juega A en vez de B, pues igual, saber en qué momentos mueves y juegas las fichas de tu equipo para que todo esté bien, porque si tú dejas pasar todo hacia abajo, ¿qué estás haciendo? Y saber que si una persona es más sensible que otra o más frágil, Ciertas, no le puedes pedir bueno, una cosa pues le de la tienes misma forma esto, a un empleado como el otro. Ahí sí que tienes que actuar un poquito más, entre comillas, como psicólogo. Yo no le llamaría eso psicólogo, lo llamaría en el no. fondo entender, Es gestión de es gestión, personas. entender Y cómo esto, es cada uno y lo que le vale a uno no le vale a otro. Y ya está, y no eso, pasa nada. eso yo creo que lo aprendes muy bien cuando eres padre. También, sí. Yo de joven me quejaba mucho a veces con mis padres de que no eran, no, yo decía justos, pero te das cuenta es que no hacían lo mismo para los tres hijos. Es que Pero es los que la tres sois realidad distintos. es que los tres somos, por más que somos del mismo padre o la misma madre, somos muy distintos, con lo cual las necesidades que Sí, tenemos sí, sí. y la forma en la cual sacar el máximo potencial de nosotros tres era distinta. Por eso con tus equipos es lo mismo. Es decir, no todo el mundo, y a veces te pasa, ¿eh? En tus equipos que viene alguien a quejarse, es que a fulanito lo tratas distinto. Y claro, es que fulanito, la estrategia que tengo contigo a fulanito no le funciona y viceversa. Si usara la de fulanito contigo, Bueno, y tampoco nos funciona. esto ahora Pero lo vemos mucho en los colegios, ¿no? Es decir, claro, los niños que tienen alguna historia de todo un montón de temas de salud mental o de lo que sea, deficiencia de lo que sea, el rol del profesor del colegio es adaptar la enseñanza, plan personalizado, en función de la situación del alumno. Pues llevémoslo a la empresa, no es tan diferente, es que Safari es muy parecido. es que es igual, por Sí, eso, sí. por eso creo tanto en que parte de la labor de la empresa, y eso pues, lo vas bajando al nivel que toque, es todo y teniendo planes estructurados de carrera generales, has de ver cómo ayudas a ese empleado a seguir el que más le conviene a él, y a veces incluso tuneando ese plan Ujú. para esa persona. Y ahí no solo lo técnico, lo de negocio, lo profesional, hay que ver cómo metemos todo junto para que pueda seguir esa vía. Y tanto. Oye, estamos acabando porque podemos estar mucho más tiempo hablando pero bueno, creo que, como siempre hay que ponerle un fin a todo. Tengo un par de cosillas más. Pongámonos, ¿no? Al final, Jopi, pues nos dedicamos a ayudar al talento técnico a que encuentre su próximo reto profesional, ¿no? Y pues pongámonos que somos un empleado, da igual el rango, insisto, el rol, nos ponemos a buscar trabajo, ¿no? Oye, pues has encontrado, has hecho una serie de entrevistas, ya tengo ya mi próxima reunión que me está saliendo por aquí. Te ofrecen un nuevo puesto chulo en una empresa, pinta bien, o es conocida, o está en el hype, lo que sea, pero claro, lo has pasado a lo mejor mal en el pasado, para ti es muy importante qué cultura tiene la empresa en estos temas, qué equilibrio te da en tu vida personal y profesional. Claro, ¿cómo pregunto esto en una entrevista? ¿Cómo me informo? ¿Cómo me manejo? Uf, yo creo que hay que ser muy abierto. Sí. Y además voy a ser, mm, quiero respuestas que no vengan de la persona que me está entrevistando. Es Y de ahí decir, tengo dos opciones. es decir, Ahí vas a tengo ir a dos opciones. buscar a empleados que trabajan ahí de algún, lo que sea, por No, LinkedIn o lo que no, sea. no.
Pero, tienes tres opciones. Puedes hacerlo así o directamente decir en el proceso, me gustaría poder hablar con un par de empleados. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Esto es como lo de pedir referencias, ¿no? Sí, A mí cuando un candidato me ofrece referencias, ya sé que esas referencias que me ofrece van a ser positivas. está claro. Pues tú no pondrías a alguien que va a hablar mal de ti. Entonces yo creo que tú tienes que hacer ese trabajo de buscar esas referencias. Pues es bidireccional. Yo antes de ir a una empresa voy a hacer una due diligence por mi cuenta para intentar vía día de hoy, pues vía foros, vía Twitter, vía... Hay muchos sitios, Glassdoor, hay un montón de... Es verdad que en muchos sitios de estos que son públicos, si no consigo hablar con nadie, todos somos muy de decir lo malo y no de decir lo Claro, es bueno. que hay Entonces mucho hay que hater. coger Y ahí yo hay que, también hay que coger con... soy cuidadoso con Pero, esto. pero Soy si yo, cuidadoso. Sí. por eso digo, pero sí que tú puedes hacer un trabajo de buscar gente que está actualmente en esa empresa y gente que ha estado en el pasado en esa empresa y entender si lo que te cuentan tiene coherencia con lo mínimo que tendrías que hacer, que es preguntarle a ese grupo de personas con la que te entrevistas para un proceso, cómo es la vida aquí. Ya, 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 ya. Sí, sí. No, no, y yo ahí realmente invito a todo el mundo a que, sea por esos temas o sea por otros, a realmente entender cómo es la empresa por dentro. Porque al final, lo queramos o no, en una entrevista todos nos vendemos, nos intentamos vender bien, Claro, lógicamente. claro. Lo que pasa es que hay gente que se pasa y confunde la venta con la mentira, ¿no? Y entonces eso Por es eso, un tema. por eso yo creo que igual que sabes que la empresa va a hacer un check de que todo lo que le has contado tú es verdad, porque va a buscar referencias y si no lo hacen mal, tienes que hacer lo mismo. Sí, sí, absolutamente. Oye, nada, simplemente para acabar, y tanto para la parte de empresa como la parte de persona barra empleado, eh, ya que estás muy metido en Ancla, ¿cómo podéis, cómo ayudáis a empresas o empleados en este caso? ¿Qué Sí, hacéis? en cuanto a lo que decíamos antes, emprendedores o ejecutivos, pues tenemos una serie de herramientas y hay varias empresas que lo hemos hecho. Es decir, tenemos una formación bastante bien planteada para los emprendedores. Es un programa de 9 semanas, Healthy Minds, donde le enseñamos un montón de cosas. Pues tenemos varias empresas que se han acercado a nosotros a decirnos, oye, quiero que todo mi equipo directivo pueda hacer este programa. Entonces hemos hecho ese programa en exclusiva para ellos, incluso en algunos hemos incorporado, nosotros tenemos una parte de comunidad, una de ellas basada en círculos de confianza, en los personal board que nos copiamos de YPO, y tenemos algunas empresas que lo están haciendo. Para el empleado normal, eso es algo que estamos trabajando y que nos gustaría poder sacar algo en breve para decir, somos conscientes de que esta necesidad está ahí, cómo desde Ancla o con alguna de las asociaciones con las que trabajamos y que compartimos mucha metodología, le podemos dar ayuda. Genial, genial. Pues nada, yo os invito a seguir Ancla, porque más allá de que ahora, pues hasta ahora sobre todo se han centrado en emprendedores, pero más allá de que sean o no emprendedores, un empleado, insisto, de cualquier tipo de nivel de seniority, verá que muchas cosas que les pasan a ellos, ellas, también nos pueden pasar a vosotros, ¿no? Y viceversa, ¿no? Oye, Jordi, muchísimas gracias por este ratillo. ¿No? Y nada, y ánimo con Ancla, yo os sigo de cerca y ayudáis mucho al ecosistema. Sobre todo lo que me gusta es que podamos hablar con libertad o con cierta libertad. Aún no está el camino, estamos en el camino, pero yo creo que en los últimos 5 años el camino ha cambiado bastante. Muchísimo. Agradeceros un montón, Nico, porque además sabes que me encanta el trabajo que hacéis en Yopi. Y estoy totalmente de acuerdo, y te lo decía antes, hace 3 años cuando montamos Ancla, a duras penas nos dejaban hablar o nos daban slots, y ahora yo creo que no hay semana que no estemos en algún evento público o privado hablando de este tema. Entonces yo estoy muy contento de que las cosas están cambiando y que de estos temas podemos hablar libremente casi que en cualquier foro. Genial. Pues a seguir así. Jordi, un Un abrazo. abrazo.